Hoy nos dirigiremos al corazón de Asia Central para descubrir la historia de la asombrosa región de Sogdiana, así como conocer el legado de su antiguo pueblo. En la antigüedad y la temprana Edad Media, Sogdiana no era solo una tierra de caravanas, sino un verdadero cruce de civilizaciones. Aquí se cruzaban los caminos de comerciantes, filósofos y guerreros, y la cultura de la región absorbió lo mejor de Oriente y Occidente. Les contaré cómo los sogdianos construyeron una sociedad única, qué lugar ocupaban el comercio, la religión y el arte en sus vidas, y por qué Sogdiana se llama con razón la perla de la gran ruta de la seda. Bienvenidos al canal Amazing History, un canal para quienes realmente aman la historia. Continuamos nuestra serie sobre las antiguas civilizaciones de Oriente. Antes de comenzar el episodio, quiero recordarles algo. Apoyen el canal. Pueden hacerlo a través de membresías en YouTube o en Patreon. Y no olviden dejar un like, suscribirse y dejar un buen comentario. Y ahora vamos a sumergirnos en la historia de Sogdiana. Sogdiana, o Sogd, es una de las civilizaciones más destacadas de Asia Central, ubicada principalmente entre los ríos Sirdaria y Amudarya. Hoy en día, sus tierras abarcan los territorios del actual Uzbekistán, el norte de Tayikistán y el sur de Kirguistán. Esta región es famosa por sus fértiles valles, ríos rápidos y fue un verdadero oasis entre los duros paisajes de Asia Central. Sogdiana incluía ciudades tan famosas como Samarcanda y Bujará, los centros más importantes que han estado habitados por los sogdianos desde la antigüedad. Durante siglos, Sogdiana desempeñó un papel clave en el comercio euroasiático, siendo el corazón de la gran ruta de la seda. Esta región conectaba las civilizaciones de China, India, Persia y el Mediterráneo. Y los sogdianos se convirtieron en unos de los principales intermediarios en esta ruta comercial. Los sogdianos eran un pueblo de origen iranio oriental, hablaban el idioma sogdiano, emparentado con el persa antiguo y el joresmio. Ellos se encontraban en el cruce de las influencias culturales de los pueblos vecinos, incluida Persia. Desempeñaron un papel notable en la formación del mundo iranio, aunque a menudo mantenían su independencia. La historia temprana de Sogdiana se remonta siglos atrás y está envuelta en misterio. Los hallazgos arqueológicos más antiguos de asentamientos como Sarasme, datados en el 43º milenio a.C., atestiguan un alto grado de desarrollo en la agricultura, la artesanía y el comercio, ya en la época neolítica. Aunque los habitantes de Sarasem no eran sogdianos en el sentido habitual, probablemente sean los antepasados de los sogdianos y de otros pueblos iranios orientales. Estas antiguas sociedades también estaban relacionadas con la civilización del complejo arqueológico bactriano-margiano, ubicado al sur. Sogdiana ocupaba un lugar especial en las creencias de los antiguos pueblos iranios. En el texto sagrado de los zoroastrianos, el Avesta, Sogdiana se menciona como una de las 16 mejores tierras creadas por el dios Ahura Mazda para los pueblos iranios. Esta región era considerada bendita, a pesar de las difíciles condiciones naturales y los desastres periódicos, como los inviernos severos y las amenazas de incursiones. En la antigüedad, Sogdiana estaba habitada por una mezcla de agricultores sedentarios y tribus nómadas, lo que creaba una síntesis cultural única. Mientras sus parientes persas occidentales construían el imperio aqueménida, los sogdianos desarrollaban sus ciudades y fortalecían sus lazos comerciales. Para el siglo V a.C., estas comunidades se habían vuelto lo suficientemente grandes como para atraer la atención del Shahanshah Ciro el Grande, quien sometió a Sogdiana e incorporó la región a su imperio. Probablemente, Sogdiana pasó a formar parte de la satrapía de Bactria, aunque conservó cierta autonomía. A pesar de su incorporación al imperio aqueménida, Sogdiana seguía siendo una de las regiones más difíciles de gobernar. Los paisajes montañosos y el espíritu independiente de los sogdianos dificultaban el control y la población se rebelaba periódicamente. Sin embargo, los sogdianos apoyaban al poder central de Persia y, por ejemplo, enviaron tropas para ayudar a Jerjes I durante sus campañas contra Grecia. En el siglo IV a.C., durante el reinado de Artajerjes II, los sogdianos encabezaron una gran rebelión dirigida a liberarse del yugo aqueménida. Este movimiento probablemente fue parte de una ola más amplia de inestabilidad en las provincias orientales de Persia. Tras la caída del poder aqueménida, la región quedó por un tiempo fragmentada en pequeños principados independientes gobernados por caudillos locales.
Sogdiana volvió a estar en el centro de los acontecimientos globales con la llegada de Alejandro Magno. Después de su victoria sobre el rey aqueménida Darío III en la batalla de Gaugamela, Alejandro dirigió su atención hacia las satrapías orientales. El rápido avance de su ejército estuvo acompañado no solo de triunfos, sino también de represiones brutales, especialmente en las zonas montañosas de Sogdiana, donde la población local ofreció una resistencia tenaz. En las fuentes griegas destaca el nombre de Espitámenes, uno de los líderes más destacados de los sogdianos. Este talentoso comandante utilizó tácticas de guerrilla, asestando golpes devastadores a las tropas macedonias y evitando enfrentamientos abiertos. Su táctica ralentizaba el avance de Alejandro, obligando a los griegos a librar guerras agotadoras en terrenos de difícil acceso. Sin embargo, Espitámenes fue traicionado por sus aliados, los nómadas masagetas, quienes lo mataron con la esperanza de lograr la paz con los macedonios. Su muerte marcó un punto de inflexión en la lucha contra Sogdiana. Se convirtió en el enemigo de los sogdianos. Una de las campañas clave de Alejandro en Sogdiana fue el asedio de la roca Sogdiana, una fortaleza considerada inexpugnable. Aquí Alejandro capturó a Roxana, hija del aristócrata sogdiano Oxiartes, quien pronto se convirtió en su esposa. Esta unión no solo fortaleció la posición de Alejandro en la región, sino que también formó parte de su estrategia para integrar a la nobleza local en el imperio macedonio. Después de sofocar la resistencia, Alejandro dejó parte de su ejército en Sogdiana y llevó a cabo una serie de reformas administrativas. Nombró a los jefes sogdianos como sátrapas y promovió matrimonios entre los macedonios y las mujeres locales. Estos matrimonios, como la unión de Apama, hija de Espitámenes, con el comandante macedonio Seleuco I Euronicator, creaban lazos sólidos entre el poder greco-macedonio y la élite local. Después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., Sogdiana pasó a formar parte del estado Seleucida, fundado por Seleuco I. Su hijo Antíoco I, nacido de la aristócrata sogdiana Apama, era mitad sogdiano, lo que subrayaba la importancia de la integración de las élites locales. Sin embargo, a pesar de sus raíces, Antíoco I difícilmente estaba muy vinculado con la cultura y el idioma de su madre, ya que las élites macedonias anteponían su lealtad a la herencia griega. A mediados del siglo III a.C., el poder de los seleucidas en el este comenzó a debilitarse. El sátrapa de Bactria, Diodoto I, proclamó la independencia y fundó el reino greco-bactriano, que incluía Sogdiana. Este estado se convirtió en un importante centro cultural y comercial, uniendo elementos de las tradiciones griega, persa y local. A pesar de esto, el reino greco-bactriano enfrentó numerosos conflictos internos y amenazas externas, incluyendo la invasión de tribus nómadas como los Sacas y los Yueshi. La desintegración gradual del reino greco-bactriano no destruyó el potencial cultural de Sogdiana. Al contrario, la interacción de diferentes pueblos y tradiciones durante este periodo sentó las bases para el futuro florecimiento cultural y económico de la región. En algún momento del siglo I a.C., una parte significativa de Sogdiana quedó bajo el control del reino indoesita, que temporalmente incorporó esta región a sus dominios. Sin embargo, este periodo duró poco y tuvo una influencia limitada en la cultura y la estructura social de Sogdiana. Los registros históricos sobre la presencia escita en Sogdiana son sumamente escasos, y la mayor parte de la información al respecto se basa en datos indirectos. Poco después, una fuerza más poderosa apareció en la escena histórica, el Imperio Kushan, fundado por las tribus Yueshi, un pueblo indoeuropeo cuyos antepasados probablemente estaban relacionados con los sogdianos y otros grupos de habla iraní de la región. Alrededor del siglo I a.C., los Yueshi fundaron un imperio que se extendía desde Bactria hasta el centro de la India. Sogdiana, que se encontraba en la periferia del Imperio Kushan, supuestamente formaban parte de la esfera de influencia de la Confederación Kangyu, mencionada en las crónicas chinas. Este enigmático grupo seminómada probablemente gobernaba mediante un sistema de jefes tribales, aunque su organización social y política no ha sido completamente estudiada. Las fuentes indican que Kangyu estaba en cierta dependencia de los Kushanes, pero el grado de esta dependencia sigue siendo motivo de debate entre los historiadores. Mientras tanto, el Imperio Kushan se convirtió no solo en una potencia militar y política, sino también en un eslabón clave del comercio euroasiático. Aunque los Kushanes a menudo son considerados intermediarios, los historiadores modernos destacan su papel activo en el crecimiento económico de la región gracias al desarrollo de la agricultura, la artesanía y la urbanización. Este auge económico contribuyó a la migración de los sogdianos a las ciudades y a su participación en el comercio de la ruta de la seda.
Para los siglos III y IV de nuestra era, el imperio Kushán comenzó a desintegrarse, dando paso a nuevas potencias como el imperio sasánida y las tribus nómadas de los hunos blancos o heftalitas. Al mismo tiempo, la Confederación de Kangyu entró en decadencia y se desintegró, lo que abrió el camino para la aparición de ciudades-estado sogdianas independientes como los Bujar Judat y el Principado de Ferganá. Estas ciudades-estado, aunque formalmente reconocían la suceranía de potencias como los heftalitas, en gran medida mantenían su autonomía. A veces no salían completamente del control externo, creando sus propios sistemas políticos, económicos y culturales. Desde el siglo IV hasta el VII de nuestra era, los sogdianos se convirtieron en unos de los comerciantes más influyentes de la ruta de la seda. Ellos desempeñaron un papel clave en el intercambio de seda, joyas, especias y obras de arte entre diferentes regiones de Eurasia, desde la India hasta la China de la dinastía Tang, desde Persia hasta Bizancio. Su actividad comercial trajo una riqueza significativa a ciudades como Penshikent, Samarcanda y Axicat, que se convirtieron en centros cosmopolitas. Estas ciudades se convirtieron en lugares donde interactuaban culturas, lenguas y religiones. Los sogdianos no solo contribuyeron al desarrollo del comercio, sino que también participaron activamente en la difusión de tradiciones culturales y religiosas. En este periodo, religiones como el budismo, el maniqueísmo, el zoroastrismo y el cristianismo nestoriano se difundieron en la región. Los sogdianos no solo adoptaron muchas de estas enseñanzas, sino que también desempeñaron un papel importante en su difusión a lo largo de la ruta de la seda hacia el oeste, el este y el sur. A continuación, detengámonos un poco en la sociedad sogdiana y su época dorada, la época en la que se encontraba en el centro mismo del comercio y el intercambio cultural en la ruta de la seda. Aunque en los primeros periodos muchos sogdianos llevaban un estilo de vida nómada, para los siglos IV-VII de nuestra era, la sociedad sogdiana se había vuelto predominantemente urbanizada. Las ciudades que ya mencioné, Samarcanda, Penshikent, Bujará y Axicat, se convirtieron en prósperos centros de comercio, arte y artesanía. La sociedad sogdiana tenía una marcada estratificación social. A la cabeza de cada ciudad-estado estaban los reyes y reinas, cuyo poder era respaldado por un grupo de aristócratas y ricos comerciantes. Estos gobernantes y su entorno controlaban una parte significativa de la riqueza acumulada gracias al comercio y la artesanía. La estructura política de las ciudades sogdianas sigue siendo poco estudiada, pero se sabe que en algunas de ellas funcionaban consejos de ancianos, y las relaciones entre las ciudades podían incluir elementos de diplomacia y competencia. Los sogdianos eran famosos no solo por el comercio, sino también por su arte. El arte sogdiano de la época de la Ruta de la Seda era vibrante, multifacético y absorbió la influencia de muchas culturas, incluyendo la india, la helenística, la persa y la china. Los hermosos frescos y relieves encontrados en las excavaciones de Penshikent demuestran una rica paleta de colores y un estilo complejo, temas que representan tanto escenas religiosas como seculares. La metalurgia era una de las especializaciones clave de los sogdianos. Ellos creaban artículos exquisitos de oro, plata y bronce que eran muy demandados en toda la región. Los artesanos sogdianos eran conocidos por su capacidad de combinar técnicas tradicionales con innovaciones tomadas de civilizaciones vecinas. Los sogdianos no solo vendían mercancías, sino que también se dedicaban activamente a la diplomacia. Desde el siglo VII se han conservado correspondencias con la corte china que confirman su considerable influencia en las regiones orientales. También formaban diásporas a lo largo de toda la ruta de la seda, desde China hasta Persia. Estas comunidades comerciales desempeñaban un papel fundamental en la difusión de mercancías, tecnologías e ideas culturales. Pero también estaban involucrados en aspectos más oscuros del comercio, incluyendo la venta de esclavos. Los sogdianos dejaron un rico legado cultural en forma de textos literarios escritos en su idioma, que utilizaba una variante de la escritura aramea. Esta escritura, conocida por su flexibilidad, permitía registrar tanto contratos comerciales como obras literarias religiosas. Por la variedad de textos conservados, la sociedad sogdiana alcanzó un alto nivel de alfabetización para su época, lo cual fue resultado de sus amplias conexiones comerciales y la necesidad de registrar operaciones comerciales complejas. Sogdiana, al estar en la encrucijada de las rutas comerciales euroasiáticas, no solo era un centro de comercio, sino también un escenario de interacción religiosa única.
Los sogdianos, con su inclinación por el sincretismo de culturas e ideas, se convirtieron en guardianes y transmisores de numerosas doctrinas religiosas. La base de la vida religiosa de los sogdianos eran los panteones iránicos orientales, que se remontaban a las antiguas tradiciones de Asia Central. Estas creencias estaban estrechamente relacionadas con el zoroastrismo. Sin embargo, los sogdianos mantenían su particular orientación politeísta, adorando a numerosas deidades naturales y antropomorfas. Cada ciudad tenía su propio dios protector, al que veneraban con especial devoción. Por ejemplo, Nana, la diosa de la fertilidad y la naturaleza, era especialmente popular. Su representación cultural de Penchikent, donde sostiene el sol y la luna mientras está sentada sobre un león, evidencia una fuerte influencia de la cultura india. Esta apertura a las interacciones hace que la religión sogdiana sea única y multifacética. Otra deidad importante era Veshparkar, del viento, que según las leyendas brindaba protección a las caravanas y viajeros. Estas deidades reflejaban las necesidades cotidianas de los sogdianos: seguridad en el camino, fertilidad de la tierra y éxito en el comercio. Una de las religiones más inusuales que prosperaron en Sogdiana fue el maniqueísmo, una doctrina dualista fundada por el profeta Mani en el siglo III d.C. Esta religión, que incorporó elementos del zoroastrismo, budismo y cristianismo, encontró en Sogdiana un terreno fértil. Los sogdianos desempeñaron un papel fundamental en la difusión del maniqueísmo a lo largo de la ruta de la seda, especialmente en China. Fueron los misioneros sogdianos quienes llevaron esta fe al Imperio del Medio, donde vivió su auge y posteriormente su declive. Es interesante que los maniqueos sogdianos desarrollaron una rama única de esta religión, la cual en cierto momento se separó del centro principal en Ctesifonte. Su interpretación de las enseñanzas maniqueas continuó existiendo en forma de pequeñas comunidades, incluso después del declive del maniqueísmo en otras partes de Eurasia. El cristianismo de tendencia nestoriana, que se extendió por Mesopotamia y Persia, se convirtió en otra religión importante de la región. Los misioneros nestorianos llevaron sus ideas a las ciudades sogdianas, donde fueron traducidas al idioma sogdiano. Estas traducciones tuvieron gran importancia para la posterior difusión del cristianismo en China, donde llegó a conocerse como la religión Jingjiao, la religión de la enseñanza luminosa. Los sogdianos también interactuaron activamente con el budismo, especialmente con su rama Mahayana. Las comunidades budistas prosperaron en la región, dejando tras de sí numerosos monumentos artísticos y traducciones. Las traducciones de textos budistas al sogdiano, como los sutras y el Mahayana, influyeron en el canon chino. El budismo no solo se integró en el paisaje espiritual de la región, sino que también desempeñó un papel importante en el fortalecimiento de los lazos culturales entre Sogdiana, India y China. Junto con las religiones dominantes en Sogdiana, existían minorías que profesaban el judaísmo, lo cual se confirma por la presencia de los antepasados de los judíos de Bujará, así como seguidores de cultos hindúes como el shivaísmo. Estas minorías contribuían a la rica diversidad religiosa de Sogdiana. Entre los siglos VI y VIII, las ciudades-estado sogdianas experimentaron cambios significativos relacionados con los procesos políticos y culturales de esa época. El Kanato túrquico, que se convirtió en la fuerza dominante en Asia Central, incluyó a Sogdiana en su esfera de influencia, pero mantuvo la autonomía de las élites locales. Sin embargo, pronto surgieron nuevos actores cuyo impacto cambió el rostro de la región durante siglos. Para el siglo VII, el califato islámico comenzó a expandir rápidamente sus fronteras, unificando la península arábiga y derrotando al imperio sasánida. Para el siglo VIII, el califato llegó a Maveraunair, donde se encontró con la tenaz resistencia de los sogdianos. A pesar de que la nobleza sogdiana pidió ayuda a China, el emperador de la dinastía Tang no pudo brindar un apoyo efectivo. En el año 722, las tropas árabes capturaron Samarcanda, el centro estratégico y cultural de Sogdiana. La conquista estuvo acompañada de importantes transformaciones económicas y religiosas. Los sogdianos, conservando sus tradiciones comerciales, poco a poco se enfrentaron a cambios en el sistema administrativo. Los gobernantes árabes introdujeron impuestos como la jizya, un impuesto obligatorio para los no musulmanes, lo que para muchos se convirtió en un incentivo para aceptar el Islam. La islamización de la región no ocurrió de inmediato. Los sogdianos, conocidos por su capacidad para preservar el patrimonio cultural, crearon tradiciones religiosas mixtas peculiares en las que se combinaban elementos del Islam, el zoroastrismo y creencias locales. Estas tradiciones a menudo se convertían en la base para la resistencia al dominio árabe. Uno de los ejemplos más destacados de esa resistencia fue la rebelión de la gente vestida de blanco, liderada por Muqana.
Su enseñanza combinaba ideas sobre la lucha entre la luz y la oscuridad, visiones místicas del Islam y la espera de un salvador mesiánico. Muqanna se proclamó la encarnación de Dios y encabezó una rebelión desafiando al califato abasí. Aunque la rebelión fue sofocada, dejó una huella notable en la historia de la región, como uno de los mayores movimientos contra la islamización. Con el tiempo, las creencias tradicionales de los sogdianos, el politeísmo y el zoroastrismo dieron paso al Islam. Para el siglo IX, el Islam se convirtió en la religión principal de la región, lo que fue facilitado por la integración de la élite sogdiana en la sociedad musulmana. La adopción del Islam estuvo acompañada por el cambio de muchas normas, incluyendo el uso del idioma árabe en la administración y la vida religiosa. Sin embargo, el idioma sogdiano seguía utilizándose en la vida cotidiana e incluso se usaba en la literatura hasta la temprana Edad Media. La islamización no destruyó la herencia cultural única de los sogdianos, sino que la transformó. Las ciudades sogdianas, como Samarcanda y Bujará, conservaron su papel como grandes centros comerciales y culturales. Fue aquí donde comenzó la formación de una nueva cultura persa cosmopolita que se convirtió en la base de grandes dinastías islámicas como los samánidas. El Estado samánida revivió las tradiciones del antiguo Irán, combinándolas con ideas islámicas. Samarcanda y Bujará se convirtieron en grandes centros de ciencia, arte y literatura. El alfabeto árabe comenzó a usarse para escribir el idioma persa, lo que impulsó el desarrollo de nuevas formas de poesía y prosa. La islamización completó el proceso de integración de Sogdiana en el espacio cultural y político del mundo islámico. Sin embargo, las huellas de la antigua cultura de los sogdianos se conservaron en la artesanía, el arte e incluso en algunas costumbres religiosas. Este proceso puede considerarse no como una destrucción, sino como una transformación del rico legado de Sogdiana, que la convirtió en un importante puente entre el mundo antiguo y el medieval. A pesar de los cambios históricos, el legado de la cultura sogdiana sigue vivo hasta hoy. Los descendientes modernos de los sogdianos, los yagnovíes, siguen viviendo en las montañas de Tayikistán, preservando un idioma único que proviene directamente del sogdiano. Aunque los historiadores suelen describir Sogdiana como una región de tránsito por donde pasaban las caravanas, sus ciudades, como Samarcanda y Pejikend, eran centros culturales únicos. Estas ciudades no eran menos lujosas y ricas que grandes metrópolis como Chang'an en China o Constantinopla en el Imperio Romano de Oriente. Los comerciantes sogdianos no solo eran maestros del comercio en la ruta de la seda, sino que también desempeñaron un papel clave en la transmisión de textos filosóficos y religiosos que influyeron en el desarrollo cultural de toda Eurasia. Los sogdianos son una de las culturas más destacadas y originales del mundo antiguo. Sus numerosas deidades, sus magníficas ciudades y su maestría en el arte y la artesanía representaban la riqueza y la complejidad de la época de la ruta de la seda. Esta cultura combinaba la energía creativa, la sofisticación y las contradicciones propias de las grandes civilizaciones. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.